Bienvenidos a otro episodio de Comiendo con Tommy. Hoy estamos aquí en Brooklyn, en Viva Toro, una de las mejores cocinas y mejores parties que puede haber en Nueva York. Ahora mismo tenemos uno de los comediantes más duros que ha llegado a las redes sociales. Este muchacho salió de la nada, no fue a la escuela de actuación, no fue a una clase de comediante, pero es uno de los mejores. Ivanmanito está con nosotros, señores. Está frío, ¿verdad? Está frío, está frío. Señores, nos vemos adentro, vamos a comer. Siempre le digo, like, you know, ¿cómo fue tu crianza, like? Porque a todos los que yo he entrevistado son influencers, son creadores de contenido, son comediantes. Have gone on the stage at least once. Con cada uno. El único que no ha subido a la tarima que ha hecho Comiendo con Tommy es Radel. Ok, ¿verdad? Radel todavía, Radel que no ha subido todavía. Que no ha subido todavía. So, tú eras gracioso siempre, like, were you the life of the party? No, I mean, no sé si I was the life of the party, but I like, me and Instagram no hay mucha diferencia. I'm just being me all the time. Right. So, cuando chiquito, I was like, haciendo estupideces. Like, si había una estupidez familiar, era yo. It's like, güey, a que no le mete un tenedor al enchufe, I'd be like, psh, $2 pesos, vengo ahora. Like, I was that guy. Yeah, like, yeah. you know? Tú eras el atrevido. Claro, and my dad, he used to prank me a lot of the times. So you had to be siempre en los pies, un paso adelante. So for me, it was like, it's just me being myself. ¿Tú sabías que tú ibas a hacer comedia? Like, ¿tú sentías eso? No, yo no sabía que iba a hacer comedia, pero, por ejemplo, cuando yo empecé a ver stand-up, el primer stand-up que yo vi fue de Richard Pryor, como a las 3 de la mañana. And I started laughing to a point where my dad comes in and like, ¿qué bullo cuánto tiene? And I'm privado, like, this este guy, tigre me tiene explotado de la risa. And he looks at the guy, esa vaina en inglés. I'm like, that's even more funny, right? So he left, and I was like, yo, that's dope. You know, pero nunca pensé nada de eso. As time went by, cuando empezó a integrar, I remember you, King Plátano, Carlos Leder, and then the whole That's Dominican. So, cuando salieron más Instagram, I was like, yo puedo hacer mejor que ese tigre, pero nunca me atrevía. And I remember que yo seguía a todo el mundo, menos usted. That's crazy. Like, el último yo seguí fue Tommy 5K. ¿Y por qué te hizo seguirme a mí? No, porque, por ejemplo, los otros chamacos, they were doing stuff because, like, I was más relativo para mí, you was the parent. Pero, donde ellos fallaron fue que yo no tenía la consistencia tuya. So, at one point, I was like, pero estos hijos de su madre no ponen nada, y este tigre yo tengo que coger, buscarle el nombre, dónde que está, y buscar cuánto puso hoy. So, I was like, solté esos tigres, I'm like, okay. And then you did a different character, I'm like, holy shit. Es una película, cuando se estaba haciendo el Goldie. La novela. La novela del Goldie. So you was like just going back, it was like, no importa lo que estaban haciendo esos tigres. So at that point it was that, and then come to find out, esos tigres ninguno eran buenos nada. Era que te decíamos, sigue a este, y uno lo seguía para el medio. Sí. And cuando digo, pues esos tigres no sirven ninguno. And then Kevin Hart came in. And cuando yo vi el set de Kevin Hart en Taylor, I was like, I can do that. Yo puedo hacer una vaina así. And I guess when I say it, I meant it so much, you know, and I put it out there. Yo, personalmente, te he visto escribir poemas. Yeah. Eso es algo, like, is that like a hidden talent of yours that you haven't shown the world, you know, like, to do poetry? Yo, tigre feo. ¿Con qué le voy a entrar a las mujeres? ¿Para qué? Suerte que yo haya la comedia. Tigre feo. Este tigre. Bro. Había una rosa. No bulto. Se pareció a ti. Manny, en los poemas yo le escribía because, you know, it's like, ¿de qué otra forma yo le voy a llegar a las mujeres? Si no es así. Sí, you know? Pero que los poemas eran funny within. Por ejemplo, I remember one of them still, bro. Yes.
spit it. Yo, this is hilarious. Spit this poem. Hold on. We gotta do the. Well, yeah, bro. Oye, I can't believe it. Vale, yo era un romántico, loco. Romántico, mejor que yo era. Que yo es el hombre de mi vida. Es mi favorite bachatero. Bro, cuando eso estaba pegado, Carlos Vive. Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca. Ese capo de tu boca y se metió en mi cabeza. Y besa que... Bro, yo escribí esa canción dándole a play a pausa. Right? Para llegarle. Pero mentira, era para... ¿Tú me entiendes? Para remover la palabra aquí, allí, Ya no era fresa, era uva. Y el tigre cambió un par de vainitas. Claro. ¿Y cómo salió? I used to do romantic shit. ¿Tú te lo recuerdas? Sí, pero el tema no era yo por ahí. So, estamos en la cafetería y yo veo una jeva and I just start writing shit. Y una jevita se estaba muriendo, ahí, pam, y medicina con ella, y yo, se va a morir. And I was like, loco, si te duele la cabeza, no tomes aspirina, un beso de mi boca y verás que es medicina. Wow. Right? I was like, yo, vale, que to this day, yo no tengo escrito esa vaina ahí. You know, it's crazy. I wrote that for Brenda in the factoría, and I was like, ah. Eso fue lo primero que tú pensaste. Yeah, because it's mi poema. Bro, I wrote that like 20 years ago. Tienes escrito? Como 20 años casi, bro. I wrote that when I was like 17, 15, 14. Bro, yo creo que yo todavía tengo una libretica donde yo escribí eso. No. Sí. Bro, yo no tenía más nada. Entonces lo que pasa era que los poemas yo los escribía y daba más risa que otra vaina. When Kevin Hart came, like I said, yo lo puse ahí, and like I always felt like I could do better de la gente que estaba. And I'm like, yo, y esa gente sin el talento, and I might have something. And that's when en el chat, se lo digo a los muchachos, like, wait, ¿qué te crees if I do this? And they was like, why haven't you done it? Esto y lo otro. So they kind of pushed me towards it. There's always somebody that kind of pushes you and tells you, like, yo, a comedia, o a esto, o tú debieras de estar haciendo esto. Pero uno y no algunas hace veces caso. uno no hace caso, porque vamos a decir, a mí me decían a cada rato, yo, tú tienes que hacer comedia, yo, you mad funny. Y yo, I used to put it off because el pensar mío era, yo quiero ser actor. ¿Qué es comedia, el diablo? Like, to me, I'm like, and that's crazy because forget being funny. And then I fell in love with comedy after I did it. I saw that transition because I remember being in Miami, you know, we were out there and I'm like, yo, este tigre es comediante. Why he's always auditioning to shit, you know? And it was like 2 in the morning and you got the call and I was like, yo, get up, vamos, wait, we gotta do this ASAP. I'm like, bro, it's 2 in the morning. And it was like, look, bang, and you was auditioning for the Cab Driver and the Denzel movie. The Equalizer. The Equalizer. I'm like, oh shit, ¿qué comedia de qué? Niggas auditioning for the Equalizer? Yo estaba ahí así, ahí, what about that one? Boom, esta. And I was like, all right. So he likes acting más que comedia. And I was like, a la gente con lo que le coge. That's what I thought. I've always been. Pero that's when I saw that. I was like, okay. Yeah. My whole world of entertainment has come because I want to be a working actor. That's my goal. My goal, if they told me tomorrow, yo, you're gonna be on this soap opera, se llama El Perrito de San Juan. El Perrito de San Juan. Y El Perrito de San Juan is gonna be. That's it. Because that's what I've always wanted. My dream was to be on TV. Do it. Oye. Pero yo me río. You know what's funny? That I actually got a callback for that movie. And then when I got the callback, they say, yo, they changed the character to a Hindu person. I'm like, I know how to big like this. And they were like, no, you can't do it. You can't do it. Bro. Pero te pinga que uno vio la película para ver bandido que se llevó la thing. You imagine, bro, just think about it. They get that. Si ese driver le habían dado un premio, bro, yo voy y lo pico.
Like to know that you got the part, but they just switched the nationality por la ñoñaría de la gente. Minute, bro. Last minute. They switched Because now in Nueva York los taxistas son induces. Sí. Un tigre que cuando viene a ver, vino de otro país, bueno, that's And it hating wasn't right even there. it wasn't even a Hindu cab driver. I remember. It was the part was a hot dog vendor. Era un tigre que vendía jodó que yo estaba supuesto a hacer. Yeah. Que Denzel venía a comprar jodó. Hey, Bueno, esta el punto es, hey. un día lo veremos. Tú ves, yo me sorprendí contigo porque yo le decía a la gente, like, they'll be like, yo, Tom, Ivan is funny. Ivan is funny. And I said, yo, that nigga didn't study this shit. Él no estudió nada de esto. Yeah. Ese tigre es natural. And they'll be like, yo, Tommy, you funny, but that nigga's funny. I'm like, he's funnier than me. He didn't study this. I studied how to do comedy. I had to go to classes and acting and this and that. You know what I'm saying? This is coming from his heart. It's his brain on fire. You know what I'm saying? But when we did that short film with La Garata, rest in peace, Hey, man. I saw something dope. I saw you act. Not skit wise. Yeah, but which I hated. But that acting, I was like, oh shit. Ivan could really turn into a character. You know, he can do this. So what I know you love gaming, and that's something we'll get into in a bit. But what's never attracted you about the acting? Why is The it that respect for it. Like I saw you go to the tradition. I saw Brenda do all the tradition. I saw Brenda take classes, right? So, you know, I'm a big fan of movies. Yo la he visto toda. And, you know, when I see you guys go at it, when I see these people how they make it and I hear those stories, you know, like I respect that so much. I'm like, yo ni quiero intentar porque yo sé que no le tengo el amor que ustedes tienen. And that's why me sale así, because I don't care for it, you know? Yeah. I'm like, nah, that shit is like, Iván, tú eres un actor, like, está loco, se Brenda y Tommy, que son actores duros, yo no. I'm just playing myself most of the time. but you're good. But it's like, it's just a respect for it. Like, I respect what you guys do so much. I'm like, I'm not even gonna do nothing like that. Because I've always remembered, cuando la comedia cambió, that el que estaba en Integran era all of a sudden comediante, hasta que se subía en la tarima, right? And that was disrespectful to stand-up comedians. So, por más que lo querían sugarcoat it, era una realidad. It's like, lo único que pasó en ese shit fue que the stand-up comedians no querían aceptar el internet. Sí. But it was like, yo, aprovechen del internet, you're gonna hit a bigger audience. Pero como empezó del lado de que estos chamaquitos eran de comediantes, when they're not, se armó ese como que dice conflicto. And at that point, I was like, nah, I like what these guys do, like I could do that too. And plus, me sale natural, by all means. But it's just a respect. That's as simple as that. That's like, there's no way I could do what you guys do. That's how I feel. Ahora mismito, en el mismo Hollywood pasa, donde alguien que tiene followers le dan una parte más fácil que alguien que no tiene followers y puede tener el mismo talento o más. At this point, it sucks, you know, because está lleno de eso. Like, es la realidad. They're not looking for talent, they're looking for numbers. I don't blame nobody there. You gotta blame the industry in reality because, por ejemplo, si yo tengo una película, yo quisiera el mejor talento, parte de mi película. ¿Tú me entiendes? Tengan seguidores o no. Pero ahora todos los que están invirtiendo su dinero quieren decir, like, ponme seguidores ahí, porque si hay seguidores hay más views, yo necesito mi cuarto para atrás. So, ahí el problema es the industry and the people who hires people. But regardless, you know, el que tiene seguidores creó ese público, you know? Tú sabes que yo me pongo a pensar porque a mí hubieron comediantes que eran comediantes antes que yo y sabían que yo vengo del stage, pero en el stage yo no tenía la popularidad que yo tenía en el internet. Entonces, para ellos yo estaba like cheating. Yeah, like
Like, ahí viene este Tú con no sus pusiste- seguidores del internet. You didn't put the legwork, Sí. como ellos, que tenían que ir diferentes cosas, promocionarse. Sí, ellos tenían que ir a esos shows, a todos lados y llegarle a la gente en vivo. Ellos me paraban y me decían, like, oh, like, Angelo Lozada, may he rest in peace, me dijo a mí una vez, yo le dije, yo, when you gonna book me for your show? Mind you, yo había hecho muchísimos shows con él. Yeah, nah, you can't do my show yet. Why not? Because you haven't put in the work, Tommy. Like, what work do I need to put? He said, yo, I used to do shows in delis. I used to do shows in basements. You come out of nowhere with your YouTube and your Instagram, and you got all these people coming to your show. You haven't put in the legwork. And I'm like, yo, but how's that cheating? Y es como tú dijiste, they didn't accept the internet. Pero ahora, hasta los comediantes viejos tienen que realizarse y llegarle al internet. Obligado. Yo te voy a decir una vaina. Yo, con el dinero, pongo el actor mejor, aunque no tenga ni un seguidor. ¿Tú sabes por qué? Porque la audiencia que va a ver la película no sabe quién está. No sabe lo que va a esperar. Si el producto es bueno, va a ser bueno. El ejemplo de Jim Carrey en The Grinch, 20 años después. Él no tenía los seguidores que tiene ahora. Jim Carrey estaba empezando, pero él tiene el talento. ¿Sube? Y ese talento, 20 años después, todavía uno lo ve. ¿Tú ves? 20 años después, ojalá yo no tenga seguidores y vaina, pero, ¿Cuál fue tu película favorita en español y en inglés? I have so many. En inglés, I know it's Life. Martin La Lawrence. película Life. Yeah, Martin Lawrence. I Eddie like Murphy. That's one of the to go to siempre. Y en español, la de Balbuena, you know? Nueva York. Nueva York, los locos también piensan. ¿A ti te gusta Perico Ripiao? Perico Ripiao. A mí es Perico Ripiao. Perico Ripiao es la mejor película del mundo de Santo Domingo. Like, if I have to choose one, Perico Ripiao. But like, I grew, Balbuena and stuff like that. ¿Tú creciste mitad en Santo Domingo, mitad aquí? Yo vine aquí a los 9, bro. A A los los 8 o 9 años. Cuando yo vine estaba Tupac y Biggie acabando con todo. Pero yo no sabía inglés. ¿Qué sabía yo de esa gente? Yo dame ver que ¿Tú aprendiste inglés aquí, fue? yo aprendí, yeah. Yo fui a la escuela aquí, CES 70, 174, por allá atrás. Heavy. And when they killed Biggie, I saw everything on the news and I'm like, ¿qué es lo que es un rapero? Whatever. Nunca le di mente. I go to school and I see the reaction of people. Estoy aprendiendo inglés. La maestra mía de inglés se llamaba Miss Cat. C-A-T. Y yo aprendiendo inglés era malísimo. Por ejemplo, cuando ella entraba, ella llamaba a un estudiante y en inglés le decía, Castillo. And I was like, yes, can you come to the front y remove my hat? Digo yo, ok, camina para adelante, hat gorra, ok. Le quito la gorra. Good job, digo yo. Hey. Right. Dice ella, can you remove my coat? Y yo, coat, va, heavy. And that's how ella le enseñaba. Pero yo, la palabra beach and bitch, yo la confundía cada rato. De que me decían, Ivan, where's the ball? The ball is in the bitch. Todo el mundo se reía, but I didn't know how to pronounce it. Yeah. So ella viene y una vez me dice, can you take the scar off my chest? Digo, eso es fácil. La hice así a la teta la jeva. Breast. La mierda. Dice ella, no. Chest, remove the scarf. A scarf off the chest. Y yo ahí con esa mano en la teta, mirando a los tigres como que, chequean. Right? Y digo yo, oh, scarf. Chest, ok, chest. Digo yo, mierda, pero ya yo le topé. But that was her way of teaching. Pero la gente se curaba conmigo, and it's not like, it was, mi problema were funny to other people. That's funny. But she taught me English, y cuando yo aprendí, I thought you knew English. I learned English. Coming here. Tú te vas a reír. I learned English through her, y cuando aprendí más o menos, que ya yo sabía todo, lo que me faltaba el acento, yo quemaba el examen. Para que no me pongan con la gente de inglés nada más. Oh, para quedarte en la clase bilingüe. Siempre bilingüe. So, si yo veía la bola arriba, decía que la bola estaba abajo. Y hasta que una maestra me dijo, bro,
tú te sabes todo eso, why are you failing it? I was like, I'm scared to go to English class only. You know? Ahí la presión era diferente, era en inglés. Did you ever go to English Hell class? no. El acento yo lo perdí imitating a comedian. Like, como ellos hablaban en la película, like, por ejemplo, Martin Lawrence. Martin Lawrence hablaba con la mano. Get out of here. Yeah, bro. So, yo veía... No. I'm thinking about the dude, the African Get dude. out of here, man. Get out Shit. of here, man. Hold up. Bro, that ass. So you were imitating the actors? The actors. And Like in what movie? Martin Lawrence, remember Blue Streak? Blue Street. Yo la veía siempre because Martin hablaba con las manos. Yeah. Before I didn't even know he had the show Martin, right? Oh, you yo didn't even lo know. conocí como un actor y estaba en Blue Street y él hablaba con las manos. Oh, that's like leaving candy around me. Right? ¿Tú me entiendes? And then he would say, oh, so yo hacía toda la mímica y ahí se me fue el acento. And then I would watch like things that were important just to pick up the accent. And then yo hacía mucho white people accent, and I was like, por más que tú tengas el acento, you have to have the words. So así fue que yo fui aprendiendo, relajando a todo el mundo. Okay, so you started imitating Yeah, so like what you were seeing on TV to pick up the English. I used to be mad sarcastic. Like, llegaba alguien, it's cold outside, like, oh my God, it's so cold outside. You know, like, really, that's what you worry about? I haven't ate since yesterday. So yo relajaba a la gente así, and you know. And that's your white voice. And my white voice, se me fue el acento. That's dope. But it was just that. That's so crazy. Yo decía, si yo hago los tres acentos, me van a relajar todito. So I'm going to feel the same about it. Sí. So it was Sí. just, No, porque ahora se están riendo contigo. no de uno. So cuando yo hacía Se entiende y lo hiciste reír. y cuando yo hablaba con el acento mío, ya yo se habían reído de los otros acentos. So Sí. it was like, you know, Ya te lo ganaste. Bro, it was my insecurities just tapar, like, Sí, all sí, right, sí, no sí. se van a dar cuenta si lo hago así. Were you like a player in high school? Were you like, Bro, I was, yeah? because... ¿Tenía this is muchas cra- mujeres? Bro, demasiado. A mí me decían el papel de reciclaje. El diablo, Una me porque gustaba, otra me recogía. Te recogía. Pues, pa. Los amigos míos trabajaban y los que estaban en la calle también estaban trabajando. So, por ejemplo, si yo compraba, cuando eso estaba en mi tiempo de high school, estaba rompiendo los jerseys con los Jordan. So, si yo compraba una combinación, el primo mío compraba una combinación, JJ, los panitas míos compraban una, otro y otro, y íbamos a escuelas diferentes. Todito. Todito íbamos a escuela. So, yo todos los viernes llegaba jersey y Jordan. Una jersey, pinta nueva. rompiendo. ¡Ay! Ve. Pero no era de porque uno, ustedes nos se prestábamos cambiaban todito. todo el mundo se la prestaba. Todo el mundo se la... Oye, Closet prestado. vale, tú ya estabas en la casa del amigo tuyo a las 6 de la mañana porque él tiene los tenis que va con la jersey. It was literally like, yeah, give I me the get it. sneakers, nigga, look, what's up? I gotta get tomorrow. Bro, Tomorrow? ya, me come after school, te dejo eso. Ya, él te trajo la otra. Ok. Oh, y era con la jersey, la gorra, duro. Matching. Entonces tú ibas a diferentes escuelas, muchachos. Nadie sabía nada. Estábamos porque- rompiendo todo. Sí. Mierda, qué palo. That ass. That nigga had like 7 closets. Muchachos, toda la jersey. Yo, remember the Magic jersey? But y'all that used was- to go together to the store? No, no. Like, yo, tú compras esta, yo compro esta. No, we would go different. Había un par igual, pero we were like, yo compré esta, otro y lo otro. Entonces había un par de nosotros que no salían, ya la tenía. Entonces, tú no te podías poner la misma vaina la misma semana, porque ya tú estás repitiendo ropa. Recuérdate que antes era una vaina. ¿Cómo así? Tú no te puedes poner la de los Magic el martes y después viene otra vez. No. ¿Tú me entiendes? no. And we had the reversible joint too, remember? Ajá, que ajá, una era ajá, away y otra sí. home. Yeah. So, por más que tú querías, you had to wait it out. Si tú the tenías, next week. To the next week. Oh, you put that shit on Monday, go wear that shit again, nigga. How you look? How you sound? Nah. Nada más esa. La va a gastar. Yeah. 2 days, that's it. Está loco. Está loco. Está Pero loco. yeah, bro. That's crazy. What high school was that? I was in Alfred E. Smith, and before that, I was in CES 70. You went to 2 high schools? Well, yeah, I started in
Nigga, I'm talking about junior high. High school, Oh, you went from junior high to... I went to Alfred E. Smith, 97% guys. El 97% de las personas que estaban eran hombres. El otro 3% eran mujeres y habían 6 que eran prima mía. ¿Qué yo hacía ahí? So, el otro por ciento yo lo conocía. Iba con ellas a la escuela y todo. I'm like, yo no voy a sobrevivir aquí. And then from there me fui to la que está en 149, I forgot the name. Damn, that's crazy. Academy of Sports, Bronx Academy Sports. Bronx Academy. Bronx Academy. You went to Bronx Academy. Esa yo creo que fue. I remember the principal's name was Feliz. Y que oye, lo tenían en zozobra. But You my know dad. the principal's name in high school? Yeah, my man? because, yo, this is what happened, right? You weren't doing too great. in I school. was. La vaina que era, bro, un chamaquito, el papá con bodega, está viniendo con una jersey todo el tiempo. Por más, y tú como maestro, dices, ¿qué es lo que está haciendo este chamaquito? Cualquiera que uno está vendiendo droga. Sí. Pero era que uno estaba combinado siempre. Entonces, yo era el relajo, I was just always being me. Y la muchacha más inteligente de la escuela, yo estaba con ella, so él se quilló, like, yo, me va a dañar la muchacha, mami. Oh, O sea, yo lo que estoy en bacanería. esa jeva está heavy, se ve bien. Nigga said, yo lo que estoy en Nigga, I had to bacanería. listen. That's the answer. Yeah, Yo lo que estoy en bacanería. claro. Entonces ella es la madura en la escuela y me está haciendo caso a mí. El mejor. Eso lo puso a él prendido. Mejor. Lo prendió al maestro. Pero al principal. even before that, yo tenía pila de novia. En high school, I had a sweetheart, bro. Me regalaba de todo. Yo no podía mirar nada en una tienda. Oh, pues ella te lo compraba. De una vez. Cuando Pharrell sacó los ice cream sneakers, ella me los regaló. De una vez, pan. That's cool. Cuando Pharrell said, see these ice cream, que they blur it out, ella, hey, tenga. Yo digo, mi amor. Qué palo. Eso es heavy. Tener. Que le regalen a uno, que le tener una regalen. jeva que le regale a uno. Eso es que nos regalen. Porque Por ella yo aprendí a regalar. los detalles. All my life, bro. I had the idea for Twitch before Twitch was anything. And I have it on proof paper. ¿Cuál fue tu primer system? ¿El Nintendo? El Nintendo. I remember Pero coming aquí en Nueva York cuando yo vine. It was like I think my 6th or 7th birthday. My dad woke me up y me llevó. Came at 9. No, pero like cuando yo estaba allá. 6th or 7th birthday in New York. No, in DR. Remember 6th or 7th birthday, like, you know, I'm like, ¿qué va a pedir uno? Me iban a mandar para Nueva York. It's like, hola todos, like, you know, gaming over there is dope. So I get over here, like on my 9th birthday, I remember yo conocí a Egal and the Mello brothers, right? And my dad took me to Fordham. That's what I think is. It was a Fordham or 170. Y me compró el Super Nintendo. I was the happiest kid ever. And my birthday, I was just like, wait. Con el Super Nintendo. Marica, una cinta. Mario. Todavía no me ha comprado otra. Mario, nigga. Te dejó con Mario, ¿no? Hey. Con la que vino con el sistema, ya. That's it. And then empezaron a salir los sistemas, and the Mello Brothers siempre tenía el sistema nuevo. You know? Like you had to do really good in school to get anything else, and I was not giving a shit about school. Yeah. You know? And with the Mellows, that's how I started. And then as time went by, you know, you get older, and I was like, yo, the internet is here. There has to be something bigger than that. And cuando eso yo creé a website called Espacio. X for PlayStation, X for Xbox, T for PlayStation. It had 2 eyes, because cuando eso había salido el Wii. Right? And it was that. So I built a website, and gamers would come, create their profile, find other gamers to play with. And every week yo hacía un torneo. I used to work in a gas station. Sacaba un bolle de 20 pesos, hacía un torneo, y se tiraba todo el mundo en shipment. Y el que ganaba, se ganaba los 20 pesos. But only 30 people could enter. And I kept doing that, bro. I used to dream of talking to Jimmy Fallon, bro. Que uno made it in gaming. Yeah, we had the idea,
And I've always thought of that. And as you grow, empezaste a chulear y vaina, y un intento del diablo. You know? Like, you threw it aside. Yeah, fuck that. When I ain't doing shit, yo juego. I got bitches now. Right? Nigga, shit. So I was like, cuando yo tenga tiempo juego, so me descuidé de eso. Plus, I didn't have the knowledge. You had a website already? Bro, I had Twitch. Pero como no sabía inglés, y los amigos míos también se estaban enamorando, I didn't know, I didn't have the knowledge then that I have now. I had the potential, ¿tú me entiendes? Pero it was just that. So when Twitch happened, my boys were like, yo, esto y lo otro. And es tan de pinga that the other day, I found my Espacio card. I had like an Espacio card, like, yo, check out my website. Cheers. Cheers. But, bro. That's what I'm talking about, baby. That's what I'm talking about. We out here in the streets. Viva Toro style, baby. You see that? That's nice. Oh, yeah, I'm not driving? Bet. Oh, yeah. So that's how my gaming started, bro. But as time went by, I didn't care for it. But I always played, always. Like I remember with Bro's friend, yo hackeaba con todo el mundo. We had a TV, like 17 inches, y en el medio tenía una línea. Like la línea, dañada en el medio. So el mapa se dividía, whatever you were watching, en esa línea tú no veías. Y nosotros hicimos el primer like Easter egg que fue en Smash Brothers when you like did the black hole. And we went wild, put him on YouTube and everything. And it was like, you know, this is it. And we spoke about the future gaming and what it is today. And today we all like get together and be like, yo, you remember, blah, blah, blah. But I've always gamed. You already had a vision of future gaming or gaming online and it didn't exist? At that moment, no. Even Twitch, yo tenía lo que Twitch tiene, yo lo tenía. Like, yo, imagine a place where you go hang out with gamers y aprende de gente nueva, and this guy might like the game you like, y juegan los dos juntos when online gaming happened. O se pueden llamar y vainita así, and it was that, but I didn't know, you know. And now, what is Twitch, like $1 billion company? The #1 platform for gamers, and they don't even meet each other. They just go support each other. They don't like, it's not like you have a profile, you have a profile, you have your own, it's the same thing I said, but it's like on steroids ×5. I used to dream of like, yo, cuando esto se pegue, Jimmy Fallon me va a hacer la entrevista. Like, that's gonna be fire. And I put that out there so much. Have you already met Jimmy Fallon? And I put it out there, and I ended up meeting Jimmy Fallon. That's so crazy. In a golf course by Pelham para allá atrás. Split Rock. That's where you used to work at? I used to work as maintenance, Split Rock. That was your first job? No, my first job was Abercrombie and Finch. My first pair of titties in the job. What do you mean? Nigga, first day, bro, they made me shave. Like, yo estaba afeitadísimo. And the first day me pusieron in the fitting room. Nigga, la primera puerta que abrí, wow, titties. I'm like, damn, me van a botar el primer día. And then my dumb ass goes, I'm so sorry. I was just like, Abrite de nuevo. So I'm like, this one's available. And I was just like, damn, this lady's about to complain about me. And when she came back, I was like, yo, I'm sorry. She was from some weird ass country. She was like, don't worry about it, I don't mind. I was like, thank you. And in the back, I just tipped them, they were nice. But you didn't want to say that. You didn't want to say that. What are those? I don't know, but this is like a drink. ¿Cómo se llama? Margarita. Dulce margarita. I'm not driving. I am not driving. Mango and that's strawberry. I want the mango. Toma. Dame la de mango. Dáselo a estos tigres. No sé cuál es. No sé cuál es pack. Estamos usando. Ok. Mira, es rojo y no andamos mía. Let's see. Drinks are strong too, huh? That shit is strong as hell, bro. That shit is dope. But it's good. It's not like overpowering alcohol. ¿Tú me entiendes?
the golf course, and he was mad because it's like 6 in the morning, right? And I'm like, oh snap, it's Jimmy Fallon. It was 6 in the morning? Yeah, 6 in the morning. That's how golfers wake up. 5 or 4, they get the best grass at that time. A jugar. En ese tiempo es que la grama está perfecta para jugar. So el papá de él is a big golfer, I guess. Y se levantaba temprano, and that's how he spends time with his dad. So I'm doing holes and shit, y yo hago el hoyo, and I see some people hitting, so yo me echo para el lado y me siento en mi carrito, y cuando yo digo, that's Jimmy fucking Fallon. And I'm like, ¿Y shit. el papá de él estaba con él? Sí, él estaba jugando con el papá de vaina, el papá was putting. So I'm like, Jimmy Fallon, and I was like, shit, don't get fired. You know, ellos te dijeron, you might see famous people, no hable con ellos, nothing like that. And I'm like sitting in the car, but I'm like, Jimmy fucking Fallon, like that is crazy. I was just thinking, este tigre me mandó una entrevista, here he is. Maybe I should tell him what I have in mind about, you know. You already had this? Yeah, it was in the process of that. So I was like, damn, and I was like, you know what, don't get fired. Mind you, Jimmy Fallon comes next to me. He me dice, you believe this shit? And I'm like, this nigga talking to me. And I'm like, oh, no, I'm sorry, sir. So it's my dad, bro. Wakes me up at 4 in the morning to come play golf. You gotta love him, right? And I was like, you gotta love him. You gotta love him. And then he asked me what I'm doing, and I was like, yo, I'm saving money to go to college and shit. And I was so excited, nunca me pasó fue. We started talking about college, my future plans, and I was just telling the future plans that my mom had for me. Ningún momento me pasó. And none of that shit you did. You lied to Jimmy Fallon. I did. I didn't lie, but you know, what I wanted to say, se me pasó. Because it's a moment, you know. It's like you're starstruck. You know, it's like holy crap. You don't want to say the wrong thing, you know. I'm like, qué lío. That happened to me one time. Man, I didn't really have nothing to say, to tell you the truth. But somebody asked my opinion, and I didn't know how to answer at the moment. You know what I'm saying? Because I didn't think I was going to talk to this person. So yo trabajaba en el jewelry store de Jacob the jeweler. Y entró Wyclef. Uf. Wyclef llegó en una motora de Spider-Man, una chopper, que se ponía así, en los handlebars. Que tú tapeabas la motora así mismo. Sí, así mismo. So, he's looking at this medallion, and the medallion has a snake on it. He was like, ooh, that medallion is hard. Like, damn, I like this. He asked the jeweler to take it out. He's like, let me see that medallion. He looked at it for a while, and he turns to me. He's like, what do you think? And I'm like, Snake. nice, yo, it's nice. You know? Look at that, it's nice. He's like, yeah, nah, but my mother will kill me if I get something like that. Boom. And he gives it back. And he says his mother will kill him. It could have started a conversation. I could have been like, yeah, my mother don't like snakes too. But my dumb ass said, yeah, your mother would. Like if I knew her. Word. Like if I knew her. Like, yeah. Algún día vamos para donde Yeah, Jimmy. chequeamos. Nos juntaremos de nuevo. No, un día de esto. Así sea jugando golf allá mismo. That's crazy, man. That he Do you believe in that? is That putting it out that to- your future comes to your past from time to time? Like I Future comes to your I already met Jimmy, which is kind of what's waiting. Like that story has to be told now, which is the future. So you know, so is it like te están dejando saber like ese va a ser el ambiente tuyo en un futuro, Sí, sí, yo lo creo. right? Yo lo creo porque mira, ve, It's like little by little preparándote. yo te voy a dar un ejemplo. Cuando yo entré al teatro donde yo hice el play en Leicester, en North Carolina, yo sentí algo como, like, tú estás supuesto hasta aquí. ¿Tú me entiendes? Sin yo nunca visitar North Carolina en mi vida. Primera vez que yo voy allá.
So, all right, I know you've always been a picky eater. You've been a picky eater. Tú no comes mangú, no comes sancocho, no comes arroz con habichuela. El arroz tuyo tiene que ser blanco con pollo o bistec. Mira todos estos platos. No me venga con esa mañosidad, porque ahora mismo ese appetizer que estaba ahí. Sí. Ok, oye lo que pasa. ¿Te gustó? Oye, estaba durísimo. Estaba durísimo, Yo no ¿verdad? como más duro, oye. Cuando traían ese primer plato, yo dije, yo no voy a pasar la vergüenza. Pues yo no sabía que iban a traer todo esto. Yo dije, si yo agarro un pedacito de una vez y me quito de eso, igual, para hacer el examen. ¿Ve? Pero cuando yo hago así, digo yo, mierda, maduro. Cuando agarro y hago así, yo, digo, holy crap. Mira que no queda nada. So, hoy tú te comiste un maduro por primera Por vez. la presión. How Aquí- you Dominican? You don't eat. Tú no comes mangú. Bro, yo veo mofongo ahí y I'm like, yo daba... Pero tú comes mofongo. No, Nunca. nunca comí. Ah, pues vas a probar un mofongo hoy. Tú vas a probar aunque sea un poco de ese mofongo. Bro, Porque- es que yo soy el niño de mami, a mí me consentían en todo. Es que yo no me explico eso. Tú decirle a tu mamá, no, yo no quiero chuela. No, right, so I think, Yo tenía un primito así que no le gustaba la yo bichuela. quiero chuela. Yo no quiero chuela. Oye, recuérdate que yo vine a los 8 o los 9 años. Allá en Santo Domingo mi mamá me consentía. Pero, Mami, ¿tu mamá vino antes que tú? claro, mi mamá y mi papá estaban aquí. ¿Te dejaron allá? Me dejaron. Oh, man. So, cuando me mandan y a- tú con 8 añitos allá. Yo soy, Cojonado, a mí no me hable nadie. cojonado. Cuando me mandaron a buscar, que yo llego, yo estaba encojonado porque me dejan allá. Y mami me quería consentir en todo, yo el primero. ¿Ve? Solo que tú dijeras, Eso iba. Allá cocinaban dos si allá veces. hacían moro, Había que hacer una ropa Iván, un arroz blanco para ti. por ley. ¿Y tu papá no se encojonaba con esa vaina? No, porque la de él estaba ready siempre. Entonces, ¿sabes por qué no? Él se encojonaba lo primero? Pues después se dio cuenta que cuando hacían comida y no daba mucho, ya sabía que yo estaba ahí con un arroz blanco. Se da mucho de arroz blanco, chulo, ven, huye. You know? So, después del tiempo, él me preguntaba, ¿qué tú vas a comer? No, yo no quiero hoy, yo no quiero hoy. Pero ya él sabía que tenía dos comidas también. Por ejemplo, si allá hacían hígado, yo no iba a comer hígado. Pero ya él sabía que tenía hígado y pollo para comer del mío. But I was mad picky always because of that. Mira allá, eso es yuca fries. Yuca fries. You know, I had yuca fries de Yala. Which is crazy. Yala me la hizo una vez, changed my life. Déjame ver lo que hace la yuca fries de Viva Toro. Ah, con una nice. salsita, no sé qué salsita es esta, pero está. Because right Yeah. now, everything looks different para coger. Yo, this sauce, though, I'm sorry, I think I'm a double dip. Actually, I'm gonna dip on the other side. I dipped on the other side, people. I didn't double dip. I dipped on the other side. That's tartar sauce. No. I don't know what sauce it is, but it's good. Un churrasquito. Ay, más camarones. I love shrimp, bro. You do? I love shrimp. I have the record in the family. How did you learn how to eat shrimp? My uncle, JJ's father. ¿Te llevó para dónde? JJ's father es el cocinero. So, cuando uno Oh, iba, él cocinaba. y nada, es un cocinero con licencia, pero cuando tú visitabas en Boston, él te tenía un plato ready. Ready. Con el tiempo, él sabía que Iván no comía de nada. So, hey, ¿tú comes camarones? Sí. Pero era mentira, pero ya I didn't want to disappoint him anymore, you know? Ya yo tanta comida y tanta vaina bacana que yo no quería decirle que no. So I'm like, I'm gonna try shrimp for the first time, prepárate. Y he made some baby shrimp. And we go over there, empezamos a decir cuentos y vaina, and he's hilarious, porque él me dijo una vez
que él estaba en Marshall o en una tienda ahí y habían unos sartén en Hito de Bordeaux, como era la que estaba cocinando en la casa. Y dijo, mi amor, mira, esos sartenes, qué bonito. And she was like, yeah, ya hay sartén ya. Y dice, es que estoy cansado que me den con ellos. Que denme con uno nuevo. So I found that hilarious, bro. So that day, en esos calderos nuevos, él hizo los shrimp. And yo me comí 36 shrimp back to back. I was just... Because you loved it. You didn't know about it. I didn't know about it. I had the first one y el sazón que tenía. Since that day, I'm like a shrimp fan. Because siempre ando buscando el sabor de él. And I know I'm not going to have it. But just the fact that it reminds me of that moment, sartén, it's fire. That's how you got to the shrimp. Yeah. Yo, tú sabes que ahora va a comenzar el party, ¿verdad? Yo, esto se está llenando. De muchos viles, de muchas casas ajenas, se está llenando de todo. Pero oye, no encontré qué fue mi favorito, todo estaba bueno. I like el botecito que trajeron Ah, y los tragos. ¿tú sabes qué me recuerda eso? A la factoría, Yeah. porque me gusta todo. Hey, Oye, es verdad, hey, te burlaste, hey. ahora, cuando tú escribías los personajes, que ya tú sabías quién lo iba a hacer, porque nosotros sabíamos ya. ¿Qué tú hacías cuando a ti mismo te daba la risa? Porque te tenías que dar la risa a ti mismo. Bro, yo lo veía todo antes de que se grabara. So, yo escribía basado en quién yo sabía que podía hacer qué. So, a veces un chiste quedaba durísimo ahí y por más que yo quería, tenía que moverlo para otro lado. But, to this day, se me hacía mucho más fácil escribir por ti, por Brenda. Porque yo escribía algo que me reía ahí y después cuando lo veía que lo grabamos, eso no fue lo que yo dije, pero eso está durísimo. Por ejemplo, when I say now, it's now. Sí, sí, Bro, eso es épico. Eso es épico. La gente no sabe que ese era no el delivery que estaba escrito. But you was like, fuck that, I got this, tú vas a ver. And when that shit came out, when I say now, it's now. Bah! Like, yo. You know? And that was one of the moments where like, yo, con cierta gente ya yo sé. And it became easier after that. La discoteca prendió. Porque, hey, nos trajeron demasiada comida. Pero yo quiero que todo el mundo sepa. Yo no hablé de Instagram con Iván, que Instagram, It was different. tú has hecho cosas en tan poco tiempo. Tú tienes gente como Don Omar posteándote, Arcángel posteándote, J Balvin posteándote, ¿verdad? Son gente que te han posteado. Nicky Jam. ¿Quién más? Nicky Jam. Nicky Jam posteándote. Y me imagino que hay más que yo no nombré o que tal vez lo han hecho reciente que yo no he visto. Pero a mí me gusta más destacar la escritura que tú has hecho, porque el Instagram, some people get lucky viral too. ¿Tú ves? No, que son gente que pegan una. Mira el tigre que está hablando de los colores ahora. Ese es mi amigo Javi. ¡Uy! Ese tigre. Me siento rico. Nosotros lo vimos en todo. Nosotros tenemos fotos con él. Tenemos fotos con él. Con Fofito también. Oye, pero que yo no sabía.
Yo no sabía. Y los otros días me dice un tigre, me salvé de tablita. Y yo dije, ¿dónde es? Y él me enseñó. ¡Uy! Hay gente que se pone, ¿tú me entiendes? Todo el mundo tiene que disfrutar su momento. Sí, y suerte el que lo puede aprovechar. Amén. ¿Tú ves? Porque hay cosas que, vamos a decir, mira Wellington Q. Son cosas más, con más sustancia, más presencia que cualquier videíto del internet que se haya ido viral. Y eso es algo, besides the stand-up, besides the fact that ahora mismo you just did a sold out show. Sí, pero te estoy destacando a ti porque ya la gente no quiere saber de mí. ¿Tú me entiendes? La gente está encojonada contigo. Oye. Porque tú no cerraste ese show, la gente está encojonada contigo. Oye. Atención, Miguel Ángel. Ay. No, mira, ve, yo te voy a decir la verdad. Y no es de que passing the baton, because I never had the baton. Pero yo me doy a entender rápido de que yo soy un chismá más mayor que ustedes. ¿Tú me entiendes? I have to go and be younger to be what you guys are doing. You know what I'm saying? You, Nueva York, Tyler, Radel, Shiri, all these people, they're young, you know what I'm saying? They don't have the same age I got. I can be cool, you know what I'm saying? But I'm not gonna be the blogger. ¿Tú me entiendes? At the end of the day, lo que toda esa gente que mencionaron tiene es que vinieron de ti. Es Toda esa verdad. gente pasaron por usted. Es verdad. So, el Es verdad. batón usted lo ha tenido siempre. But everyone that's there is there because of you. So, you've been a great mentor your whole time. It just, you don't think of it that way. No, because I'm still a student. I'm still a student of the game. But you being a student, Nueva York is where he is today because you gave him the formula. Right. ¿Tú me entiendes? So, student and teacher, at the end of the day, todo lo que ha pasado en Nueva York ha sido gracias a ti y al talento de ustedes en That's Dominican, con Manny. Like, you guys are the reason why we exist. Because si hubiese that YouTube, nunca había salido en Instagram. Ustedes todavía tienen YouTube, but we wouldn't been on YouTube. Right. ¿Tú me entiendes? So, Right. it's that. Like, at the end of the day, el blueprint lo crearon ustedes, and we're just following that. Y lo que hemos llegado lejos es gracias a ti, porque tú nos has enseñado, hey, esto y esto es así. Si tú quieres hacer eso, amén. Pero esta es la fórmula. Ropa. Y lo que le han cogido en serio, se le ha visto los They're here números. to this day. Hay gente que Hay muchos empezaron con nosotros y nos pasaron. Mucho. Pero es lo que tú dices. Todo es lo que quiere el otro. Tú no quieres lo mismo que yo no quiero lo mismo que él. Nueva York no quiere lo mismo que nosotros y viceversa. Pero al final la fórmula la tiene usted. y creo que por eso ha seguido, o ha podido seguir. Pero yo también soy realista y me doy cuenta que los tiempos cambian. ¿Tú me entiendes? Los otros días yo vi un chamaquito que se encendió la naga, ¡fua! Con un lighter, ¡pa! Se encendió la naga para el internet. And I'm like, no, este tigre está loco, se prendió el culo, el fuego. For likes. I'm not gonna do that. You know what I'm saying? That's some young shit. It's dumb as well. Amane. Está loco esto aquí. We're gonna show you a little bit of this party. Stay tuned.
llama el chuletón. Ey, El chuleta. es familia de chulería. Chuletón es familia de chulería. Es un chuletón. Salmón, Una bro. chuleta con queso por encima, camarones. Se puede volver. ¿Viste? ¿Cuándo es el otro? Hablando con Tommy parte 2. Dame uno. Coño.